Damas y caballeros, hermanos y hermanas, pueblo de Dios, esta plataforma hoy se complace, se honra en presentar contenido del Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, quien con su palabra hizo los cielos y la tierra, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, aquel que es, el que era y el que ha de venir, el autor de la vida, que sanó a los enfermos, restauró a los quebrantados, libertó a los cautivos, el que venció a la muerte y resucitó al tercer día, demostrando su poder absoluto sobre el pecado y el sepulcro, el que dio vista a los ciegos, limpió a los leprosos y levantó a los muertos, mostrando que Él es la plenitud de toda la vida, el que convirtió el agua en vino y alimentó a multitudes con pocos panes y peces, porque Él es la provisión eterna de todas las cosas, el que dignificó a la mujer, abrazó a los rechazados y amó sin condición hasta la muerte y muerte de cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único camino, la única verdad, la única vida. Hoy, damas y caballeros, hermanos y hermanas, amigos, mundo entero, universo, hoy presentamos en esta plataforma Carlos Veloz Fe y Razón, contenido que nos dignifica, que nos levanta, que nos da la libertad. Hoy presentamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el comandante de la Alianza Evangélica y de todo el pueblo de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos. Carlos Veloz, Fe y Razón, compartiendo con cada uno de ustedes este momento para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en una entrega más de cápsulas Carlos Veloz, Fe y Razón. Vamos a hablar, vamos a compartir un tema que es importante, un tema que es de actualidad, un tema que nos va a mostrar que la palabra de Dios, siendo la única fuente infalible de autoridad para el cristiano, precisamente en la cosmovisión cristiana evangélica, se sigue estableciendo como la palabra que muestra a lo largo de la historia la verdad del ser humano. Y en esta ocasión vamos a tratar las profecías conforme a la visión del profeta Daniel y en parte también las referencias en cuanto a la revelación que recibió el apóstol Juan en la isla de Patmos. Una revelación profética que se conecta a lo largo del tiempo y que se siguen cumpliendo de manera ininterrumpida y hacia el advenimiento no solamente del hijo de pecado, el hombre de perdición, el anticristo, sino también al glorioso retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esperamos que usted pueda ser edificado y que disfrute esta mini cápsula Carlos Veloz Fe y Razón. ¿Estamos viviendo en el tiempo del fin? ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos poderes mundiales están surgiendo exactamente como se predijo hace más de 2500 años? La impactante visión del profeta Daniel, en armonía con la revelación que recibió el apóstol Juan en la isla de Patmos de los últimos tiempos sobre los 10 reinos, pues se están cumpliendo ante nuestros propios ojos y proyecta, revela y apunta no solo al advenimiento del hombre de pecado, del hijo de perdición, el anticristo, sino también al glorioso retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pocos parecen notarlo. La Biblia advirtió sobre este proceso en este preciso momento de la historia, un tiempo en el que 10 potencias se alzarían antes del fin de los tiempos. Las señales están por todas partes. Alianzas políticas, conflictos geopolíticos y cambios en el equilibrio y de poder global, todo esto fue descrito con una precisión asombrosa en las antiguas escrituras. Pero, ¿qué vio Daniel que lo hizo temblar de miedo? Y más importante aún, ¿por qué esto afecta directamente tu vida en el día de hoy? También
podemos notar que la palabra de Dios muestra cómo el apóstol Juan también recibe la revelación de los últimos tiempos, tal y como lo recibió el profeta Daniel. Pero más importante aún es por qué esto afecta directamente a todo el planeta Tierra. Prepárate, querido hermano y amigo, para descubrir la verdad que muchos líderes religiosos temen revelar. Las potencias del mundo, el liderazgo político, teme hablar abiertamente, y que el mundo apartado de Dios pues no se da cuenta, pues aún permanecen en ceguera espiritual, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo va a dar libertad a muchas personas y se darán cuenta que la palabra de Dios se cumple como ella misma establece estos eventos históricos del tiempo del fin. No es meramente otra interpretación profética lo que presenta el profeta Daniel, sino hechos bíblicos innegables que están conectados con los acontecimientos actuales. Daniel fue un profeta que no fue común en el Antiguo Testamento. Su libro fue incluso ponderado y discutido para establecerse en el canon bíblico del Antiguo Testamento. Sin embargo, la revelación que Dios dio a su profeta Daniel tenía que quedar registrado y reconocido en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Pero ¿qué vio Daniel que lo hizo temblar de miedo? ¿Qué fue lo impactante que Dios le permitió recibir? Daniel no era, como dije, un simple profeta. Siendo joven fue llevado en cautiverio a Babilonia en el año 605 a.C., un evento que traumó a todo el pueblo de Israel en su momento, y que para un judío devoto fue obligado a servir en la corte del rey Nabucodonosor, el mismo monarca que destruyó Jerusalén. Sin embargo, Daniel se destacó por su sabiduría y su fidelidad a Dios. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 1, versículo 17, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda la visión y sueños de parte de Dios. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño que le perturbó grandemente y que ningún adivino, sabio o maestro de su época podía revelarle, pudo interpretar Daniel de manera efectiva lo que Dios le permitió conocer en esa revelación. Su significado, gracias a la revelación divina, esta visión cambiaría para siempre la comprensión profética y de la historia misma. La visión de la gran estatua, un mapa profético de la historia. En Daniel capítulo 2, el rey vio en su sueño una estatua con distintas partes, cabeza de oro, que representa a Babilonia, y que ésta se establece en el 605 al 639 a.C. Daniel le dice a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro, como establece Daniel capítulo 2, versículo 38. Pecho y brazos de plata simboliza al imperio medo-persa desde el 539 al 331 a.C. Un reino doble que, representado por los 2 brazos, y vientre y muslos de bronce, que representaban al imperio griego desde el 331 al 168 a.C., encabezado por Alejandro Magno. Piernas de hierro, que representa al imperio romano desde el 168 a el 476 a.C. y después de Cristo, caracterizado por su fuerza aplastante y su poderío militar. Pies de hierro mezclado con barro, indica una etapa de reinos divididos, una mezcla de fuerza y debilidad. Daniel capítulo 2, versículo 41. Esta profecía ha sido confirmada históricamente con una exactitud impresionante y que impacta a historiadores y también a personas que no son cristianos. Pero hay más. En la última etapa, los 10 dedos de la estatua representan 10 reinos
que existirán en el tiempo final, justo antes de que una piedra no cortada por mano humana, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, destruya los reinos humanos e inaugure el reino eterno de nuestro gran Dios, como establece Daniel capítulo 2, versículo 44 en adelante. La visión de las cuatro bestias, la verdad natural de los imperios o la verdadera naturaleza de estos reinos. En Daniel capítulo 7, el profeta recibe otra visión que complementa la de la estatua, pero ahora mostrando la naturaleza bestial de estos imperios. León con alas de águila, que es Babilonia. Oso con 3 costillas en la boca, Medo-Persa, devorando 3 reinos, Lidia, Babilonia y Egipto. Leopardo con 4 alas y 4 cabezas, Grecia, simbolizado su rápida expansión y división entre los 4 generales de Alejandro Magno luego de su muerte. Bestia terrible con dientes de hierro, Roma con 10 cuernos, representando 10 reinos que surgirían de su caída. Estamos en los pies de hierro y barro, la última etapa. Jesús también advirtió sobre este tiempo en Mateo capítulo 24, versículo 6 en adelante. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La piedra que destruye la estatua viene pronto. La profecía culmina con una piedra cortada, no por manos humanas, que golpea la estatua en sus pies y la destruye por completo, como establece Daniel capítulo 2, versículo 44. Esta piedra representa el reino de Dios, que será eterno y reinará sobre toda la tierra. Cuando Cristo regrese, como establece el apóstol Juan en su revelación dada por Dios en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 en adelante. Jesús es la esperanza y el Salvador de la humanidad. Solo por la fe, por su gracia que podemos tener en Él y que es un regalo de Dios, tenemos salvación y vida eterna y vamos a escapar del juicio venidero, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Ven Cristo, la iglesia dice ven, el Espíritu Santo dice ven. Salvador, nuestro Señor, te está esperando para que tú también formes parte de su reino, para que tú también seas libertado, para que tú también tengas la paz con Dios. Gracias, hermanos y amigos. Nos veremos en una próxima entrega en esta cápsula Fe y Razón, y les deseamos, como siempre, en el nombre de Jesucristo, que Dios les bendiga. Damas y caballeros, hermanos y hermanas, pueblo de Dios, esta plataforma hoy se complace, se honra en presentar contenido del Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, quien con su palabra hizo los cielos y la tierra, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, aquel que es, el que era y el que ha de venir, el autor de la vida, que sanó a los enfermos, restauró a los quebrantados, libertó a los cautivos, el que venció a la muerte y resucitó al tercer día, demostrando su poder absoluto sobre el pecado y el sepulcro, el que dio vista a los ciegos, limpió a los leprosos y levantó a los muertos, mostrando que Él es la plenitud de toda la vida, el que convirtió el agua en vino y alimentó a multitudes con pocos panes y peces, porque Él es la provisión eterna de todas las cosas, el que dignificó a la mujer, abrazó a los rechazados y amó sin condición hasta la muerte y muerte de cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único camino, la única verdad, la única vida. Hoy, damas y caballeros, hermanos y hermanas, amigos, mundo entero, universo,
Hoy presentamos en esta plataforma Carlos Veloz Fe y Razón, contenido que nos dignifica, que nos levanta, que nos da la libertad. Hoy presentamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el comandante de la Alianza Evangélica y de todo el pueblo de Dios.